...8:28, 7:28 en las Islas Canarias. Don Alberto Serrano, muy buenos días. Un placer, don Luis. Y acérquese un poco al micrófono, que si no, no le escuchamos. Antes que nada, pues feliz Navidad para todos nuestros queridos oyentes y por supuesto también para mis seres queridos, familiares, allegados, etcétera. Así que como estas cosas hoy en día hay que remarcarlas, pues lo quería decir expresamente, feliz Navidad. En mi caso, además, somos una familia tradicional y cristiana que celebramos las fiestas como Dios manda, incluida, si es posible, por la Misa del Gallo Preceptiva, que es una fiesta que nos gusta mucho juntarnos. Y bueno, siempre la fiesta del gallo tiene su cosa especial, ¿no? Realmente festivo y tal, ¿no? Y así que ahí lo celebraremos como corresponde a estas fechas. Yo me acuerdo de la Misa del Gallo cuando íbamos todos. Don Javier Venegas, buenos días. Buenos días, don Luis. Nada, que yo me acordaba, iba a decir de la Misa del Gallo cuando íbamos todos, pero primos y tal. Claro. Era como un ejército que se movilizaba para la Misa del Gallo y para mí tiene recuerdos muy especial. Llevas con una copita además. Sí, pero era alegre. Era una especie de reunión muy alegre, sinceramente. Así es. Y yo felicito a nuestros oyentes y amigos, aparte de la feliz Navidad, como es lógico, la Nochebuena, es decir, que es esta noche, y que nada, vamos a intentar, en la medida de lo posible, Luis, si nos dejan, recibirlo con el corazón limpito. Bueno, yo creo que este año está acabando muy bien, ¿no? Ya lo comenté que el cambio de ciclo empezó el día en que el Supremo le vio el órdago a Sánchez y condenó a García Ortiz a pesar de todas las presiones completamente demenciales. En ese momento se visualizó que el poder de Sánchez es limitado y por tanto han empezado a aflorar todos los problemas. Desde entonces, para Sánchez todo es un follón. Es un follón a nivel nacional con el tema del estallido de los casos de acoso, con el tema del hundimiento en Extremadura, con el tema de internacionalmente que empieza la corrupción de Sánchez a salir en los titulares. Ya Sánchez está, vamos, completamente noqueado. ¿Han visto ustedes esos espectáculos donde llega un tío, alguien ha entrado en el estudio con un móvil donde se escucha el propio programa, querido don Julio Ariza, muy buenos días. Nos oímos en estéreo. Nos oíamos con eco, y era muy... Ya saben ustedes que en la mili antiguamente pues había gente que alegaba sordera para no hacer la mili. Cuando era obligatoria, y entonces pues el sistema que se seguía para pillar a los mentirosos era muy fácil. Le ponían unos cascos y un micrófono y le hacían leer algo y metían la señal de lo que el señor hablaba por los cascos, con lo cual se escuchaba a sí mismo con un cierto retraso y entonces no fallaba. Todo aquel que era un falso sordo pues empezaba a leer y se paraba al escuchar el eco de sí mismo, y entonces le decían macho, te hemos pillado, ala, fuera. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Está usted gordo, dice, como una tapia. Sí, ha querido pillarnos a ver si estábamos sordos aquí en el estudio o no, y no lo estamos. Nos estábamos escuchando con eco. Pues bueno, ¿usted también va a la Misa del Gallo hoy? No, yo no voy a la Misa de Navidad, al día siguiente. Al día siguiente a la Misa de Navidad. Sí. Bueno, ¿alguno de ustedes celebra la Nochebuena fuera de casa? No. Todos en ambiente familiar, patatín, patatán. Sí. Bueno, estábamos hablando de Sánchez y de cómo a raíz de lo de García Ortiz pues se ha empezado a derrumbar el castillo de naipes. El señor ese que está en el escenario con un montón de platos girando encima de palitos, y de repente ¡pum!, se le ha caído el primer plato, que era García Ortiz, y han empezado a caerse el resto de platos de los palitos a una velocidad brutal. Y bueno, pues yo creo que eso es una buena noticia para todos los españoles. Acabamos el año bien, ¿no? Con regalo. ¿Cómo se llama? Uniformemente acelerada la velocidad. No sé, pues sí, uniformemente acelerada. Sí. Don Luis, ese es lo que yo quería haber sido, joder. ¿El qué? Ingeniero, me hubiese gustado mucho. ¿Usted no es ingeniero? Es ingenioso.
Ingenioso, bueno, ni siquiera. No llego ni a eso, ya quisiera. ¿Usted qué es entonces? Yo soy un paria. O sea, ¿Un paria? Bueno, vale. No, así no voy a... Soy un hombre que se ha hecho a sí mismo mal, se ha hecho mal. Pero sí que me hubiese gustado, porque no hay cosa que más me fascine que crear, construir y fabricar, y yo creo que es una forma de contribuir a... Usted hubiera sido un buen ingeniero industrial. Me hubiese encantado ser un ingeniero mecánico y estar ahí todo el día dándole vueltas al coco para hacer algo más eficiente. Me hubiese encantado. De hecho, lo disfruto cuando lo ven los demás. Si hubiera estudiado usted ingeniería, podría ahora tener un programa de radio tranquilamente. Sí, claro. Eso también digo que le envidio, claro. Yo, mi frustración es encima no ni siquiera tener un programa de radio, porque dije, joder, dadme algo. Pero bueno... No, usted tiene razón en lo que dice. Lo que pasa es que tenemos ahí un cadáver que huele mal y no sabemos, o sea, vamos a tener que recorrer o hacer una especie de vía crucis, aprovechando las fechas, una especie de vía crucis para que ese cadáver salga de la Moncloa. Y yo lo repito, voy a repetirme como el ajo. Es decir, espero que los dos partidos que no están, digamos, que no son el PSOE y son más importantes, y hablo de los dos porque ahora ya evidentemente ya empieza a haber un run de que Vox no es un tercero en discordia, sino que puede ser un segundo, por lo pronto en discordia. Y es que les pido a los líderes de esos partidos que se replanteen seriamente empezar a cambiar el país para bien desde lo simbólico, que tiene una carga muy importante, y es la Moncloa, el Palacio de la Moncloa debe desaparecer como sede presidencial. Debe desaparecer. Es decir, necesitamos que... ¿Usted cree que está maldito? No, yo creo que simplemente es un símbolo de alejamiento del poder, de distancia entre el ciudadano y el gobernante, que debe desaparecer porque es un símbolo, pero es un símbolo con una carga muy potente. Y ese lugar faraónico, en donde hay 2.300 personas dedicadas a mantener ese sistema, ese núcleo de poder opaco, muy opaco también, en donde entra una persona que ya viene mal de casa, como es el caso de Sánchez, pues contribuya a un trastorno peligroso para el interés y para la seguridad del derecho, del Estado de Derecho español y de los propios españoles. Y yo creo que una de las reformas, aparte del sistema electoral, estaría bien que fuera la primera, decir que la Moncloa se reconvierte a centro de investigación, a universidad tecnológica, a centro de Perdóneme, ¿cuánta gente dice usted que trabaja en Moncloa? Todas las predicciones que se han hecho oscilan entre 2.000 y 2.300 in situ. En Moncloa. ¿Sabe usted cuánta gente trabaja en el número 10 de Downing Street, sede de residencia y oficina principal del primer ministro? Pues 200 como mucho. Entre 250 y 300 personas. Es que es 10 veces más, in situ, sí. Porque hay gente que dice, no, es que eso tú estás metiendo en los que están también externos. No, es que además hay que luego sumar los externos. Muchos de esos asesores que tiene el presidente que no están trabajando in situ. Sí, bueno, claro. De hecho no se sabe si están trabajando. Efectivamente, de hecho hablábamos el otro día en Twitter de ese tema, Javier, si te acuerdas. Sí. Hay más de 2.000 sueldos que cuelgan de Moncloa, pero eso no quiere decir que sea gente que vaya a trabajar a Moncloa. De hecho, uno que acaban de cesar hace poco era una mano derecha de Paco Salazar, se supone que era, si me permite la expresión, un compinche de Paco Salazar, y caído el principal, pues lógicamente también cae el propio, el secundario del mismo, un señor que tampoco se le reconocía en Moncloa. Desgraciadamente se ha convertido en Moncloa en un minigobierno. Los ministros ya son indiferentes, y los proyectos de ley, los decretos leyes que saca este señor, pues ya vienen todos cocinados directamente desde allí, entre sus más íntimos colaboradores. Ellos que están alternando esos sillones con los de Ferraz, porque hay una confusión extrema entre ese personal de Moncloa con el propio personal del Partido Socialista en Ferraz. Por desgracia, esto no es nuevo, esto ya empezó a crecer desde tiempo prácticamente de Suárez, que eran cuatro monos, ha empezado a crecer con los diferentes partidos. 150 me parece que es lo que tenía. No. Suárez despachaba directamente con los ministros, como es normal. Sin embargo, ya empezó a crecer y se montó una especie de guardia de corps, una guardia pretoriana alrededor de Moncloa. Y quería decir que Moncloa se está vendiendo últimamente como símbolo de resistencia, ¿no? Están aguantando. Claro. Es muy fácil resistir con el dinero ajeno. Yo creo que más bien es un símbolo de represión.
que estamos sufriendo todos los españoles. Símbolo de resistencia, me permitirá don Julio, es esta casa. Yo empecé a venir a esta casa en noviembre de 2015. Tengo ahí la foto con Xavier Horcajo en redacción abierta, que lo hacíamos entonces arriba. Tenemos ahí la foto 2015. Desde el 2015, mejor que don Julio no lo sabe nadie, lo que ha pasado esta casa, lo que ha padecido esta casa para seguir viva, es algo glorioso. Yo llevo más de 10 años, lleva más esta casa, pero vamos, desde el 2010 es impresionante, ahora que estamos en época de buenos recuerdos, y le quiero dar las gracias a don Julio precisamente por ese esfuerzo tan tremendo de mantener un espacio como este, en el cual, tengo que decir, yo llevo más de 10 años viviendo aquí ya, jamás, absolutamente nadie me ha dado ninguna consigna sobre lo que tengo que decir, opinar, me han tratado siempre fenomenal, y quería reconocerlo ahora que estamos en Navidad, que es época de buenos recuerdos, porque símbolo de resistencia es esta casa, no Moncloa con el dinero de todos los españoles, esos 2.000 señores de guardia pretoriana protegiendo al líder. Bueno, también le diré que es relativamente fácil teniendo los espectadores y los oyentes que tiene esta casa, porque el Club de Amigos es la que la sostiene, y el Club de Amigos que son, pues muchos de los que ahora nos están escuchando, que simplemente piensan, hombre, estos desgraciados que andan siempre estrechos y jorobados, pues les voy a dar una pequeña ayuda, ¿no? Y esa pequeña ayuda que constituye, insisto, el Club de Amigos, es lo que ha hecho posible. Sin ellos esto hubiera cerrado hace mucho tiempo. Y evidentemente esta no es una empresa que esté para dar beneficios, porque de lo que se trata es de hacer las cosas cada día mejor y de tener altavoces más importantes que lleguen a más gente. Es de lo que se trata. Si llega más gente escuchará cosas como las que dice don Luis todas las mañanas, incluido el día de Nochebuena. No creo que haya muchos periodistas trabajando hoy y haciendo lo que él está haciendo y todo su equipo. Y eso, requiere una pasión, requiere una voluntad, requiere una vocación de servicio que en esta casa existe. Y bueno, yo le agradezco mucho el reconocimiento, porque ya sabe que el único reconocimiento importante es el del final. No, tenía ganas de decirlo porque yo me siento agradecido también a esta casa, y qué mejor que con usted delante por poder reconocerlo, se lo agradezco. Son más de 10 años viviendo por aquí. Antes decía don Javier que quería ser ingeniero de vocación, o por lo menos sueño de pequeño. A mí también me gustaría haber sido periodista. Es una profesión que siempre me ha gustado bastante. A mí también. ¿Yo sabes cuál era mi vocación de pequeño? Ser profesor. Bueno, realmente es que me encanta dar clase. O sea, yo llevo dando clase que tenía 12 años. Están saliendo nuestras vocaciones frustradas. Y también me ha encantado. Terapia. Sí. Bueno, yo tenía dos vocaciones: ser profesor y luego ser doble de Robert Redford en las películas. Sí, hombre, yo lo de profesor lo veo posible. Sí, lo otro no. Está complicado. Ya bueno, a mí me hubiera gustado ser esta mañana he abierto el programa pues dando el pésame a tantos opinadores, tertulianos, periodistas que padecen de voxfobia y que llevan agitando pues los bulos contra Vox y los ataques contra Vox, me refiero desde entornos próximos al Partido Popular, pues años, ¿no? O sea, y que parece que cada vez que Vox crece, entonces les sale un acceso de bilis y esas cosas, y les daba yo el pésame, abría el programa con mi pésame a ellos, porque ya empiezan a llegar desde Génova, ya se plasman en los medios de comunicación próximos al PP, pues titulares que son de cajón. Habla un medio de comunicación hoy: el Génova inicia el deshielo con Vox. Otro medio de comunicación: Génova se resigna a que Vox va a seguir creciendo y entonces va a hacer que los pactos sean más fáciles. Otro medio de comunicación: Guardiola está dispuesta a que Vox entre en el gobierno extremeño. Un cambio de la noche a la mañana en cuestión de 24 horas. Pero es que es de cajón, o sea, es que no queda otra que el que ambos se entiendan, porque los números son los que son. Sí, pues mire, yo a propósito de que, claro, salvando las distancias, a propósito del resultado de las elecciones de Extremadura, sobre que además estuve en un programa y todo el mundo pensaba que iba a sacar mayoría absoluta al PP, yo dije, desde el principio digo, eso, olvidaos. Me viene a colación de ese especie de diagnóstico que se hizo muy generalizado del fracaso, entre comillas, de las elecciones del 23J,
porque se explicaba en el sentido de que, claro, el error del PP había sido pactar, después de las elecciones autonómicas, pactar con Vox en algunas comunidades autónomas, y que eso habilitó el discurso de viene la ultraderecha y que el PP no va a ser freno, sino que se va a sumar a ese desafío y tal. Y se le dio una veracidad que yo nunca compartía ese análisis. Yo creo que el problema del 23J fue, primero, que evidentemente lo que el Partido Popular encarna no termina de sumar. Ni sumaba entonces lo suficiente, ni suma ahora lo suficiente. Es más, de hecho yo creo que ahora suma menos que en el 23J. Yo creo. Y que en todo caso lo que hacían al dar pábula a ese tipo de teorías era pues simplemente el efecto de la profecía que se cumple a sí misma. ¿Por qué? Porque estaban ellos, a la hora de valorar internamente, incluso con discrepancias dentro del partido, los acuerdos con Vox en determinados territorios, pues había voces que advertían de que era el fin del mundo llegar a acuerdos con Vox, y entonces lo que hacían era dar pábulo a esa teoría, de forma que se cumplía la profecía a sí misma, pero porque tú estabas cayendo en la trampa. Yo creo que, y lo escribí, yo creo que el fallo fue siempre no aceptar la entrada de un nuevo agente político en el juego democrático y normalizar las relaciones con ellos desde el principio, para no dar pábulo al mensaje de viene la extrema derecha, porque si tú normalizas de cara a los propios y al público en general que puedes pactar perfectamente en esto aquel asunto con otro partido, que no sea antisistema y que no sea extrema derecha de verdad o ultraizquierda, pues es perfectamente normal en democracia. Y claro, pero ahora la fuerza ahorcan. Ahora, ¿qué me dirán? Que también, o sea, el resultado de la selección de Extremadura, el único partido que ha salido reforzado, quien ha ganado las elecciones evidentemente es el PP en cuanto al número de votos, pero quien ha salido reforzado, quien ha obtenido un incremento y un crecimiento más que significativo, el único realmente ha sido Vox, aparte de izquierda hundida. Es el ganador de las elecciones Vox, sobre todo de cara a las encuestas, ¿no? En las perspectivas que tenía o que le daban y cómo desborda ese y las expectativas de seguir creciendo. Pero yo creo que se está diciendo siempre, y puede ser que tenga algo de razón, de que el PP es un acomplejado de cara a la izquierda, en el sentido de que la izquierda, el Partido Socialista, puede pactar con quien le dé la real gana, incluidos los herederos de la ETA, incluido estos tipos de movimientos. Algunos sin ser herederos, y algunos directamente Otegi sin ser herederos. No hereda nada. Otegi Efectivamente. Y sin embargo, el Partido Popular no puede pactar con gente que teóricamente, porque todo esto es muy relativo, está más allá de la derecha del Partido Popular. Esto es lo que se dice y alguna gente se cree, y es posible que algo de razón hay. Pero yo creo que la auténtica realidad, porque el Partido Popular no quiere pactar con Vox, que yo pues, lo he vivido modestamente en mi etapa política como ciudadano, es porque no quiere compartir sillones. Esto le molesta enormemente. El Partido Popular es un partido de gobierno, de poder, y tiene un número de personas. Mejor dicho, lo segundo. Mejor dicho, lo segundo, efectivamente, tiene un número de personas. Entonces, a la medida de que entra o puede entrar otra persona en la tarta, ellos lo interpretan como que les están quitando unos legítimos asientos que le corresponden. Y entonces, el que iba de un determinado puesto, probablemente tenga que bajar de categoría, aceptar un puesto inferior o incluso quedarse sin nada, con lo drama que suponen esos tipos de ambientes. Vox es un partido emergente, es un partido nuevo. Nadie de Vox, como pasaba pues también en otros partidos, ha vivido de la política. Hay gente que tiene su profesión, viene de la calle y, evidentemente, si algún día lo deja, pues tendrá que retomar, y no pasa absolutamente nada. Fue mi caso. Pero sin embargo, en el Partido Popular hay mucha gente que yo conozco que llevan en un puesto político desde el año 90 y no han hecho otra cosa en su vida. Entonces, en esos ambientes es un auténtico drama para ellos, que yo hasta cierto punto los comprendo. Llevan 25 años con un determinado nivel de vida y una calidad de vida. Entonces, hasta cierto punto comprendo que para ellos es esencial que Vox no crezca. Porque algún día puede pedir Vox, oye, que yo también, como he sacado unos votos, quiero desarrollar mis políticas ocupando estos sitios. Y esto para ellos es un auténtico drama. Y entonces, en el fondo, ya no es que sean unos políticos acomplejados, que también, sino que tienen un miedo atroz a compartir. Oiga, yo para eso no gano las elecciones. Yo creo que es verdad, los resultados son los resultados y los porcentajes de incremento, todas esas cosas son las que son. Pero yo creo que quien está ganando y gana siempre las elecciones es la realidad que se está imponiendo.
la realidad de cuáles son los efectos de la inmigración, porque los efectos están ahí desde hace años, pero la percepción sobre los efectos ha tardado, y ha tardado porque en medio, entre la realidad y la percepción, están los medios de comunicación que se encargan de generar percepciones muchas veces poco realistas. Sí. Y ahora mismo, pues la realidad ya ha pasado como un tsunami por encima de las percepciones, ha pasado por encima de los medios. Ya la gente está notando en sus vidas, en sus carnes, en su quehacer diario, está notando los efectos de la realidad. Y también están notando algo que para los jóvenes yo creo que es especialmente importante, y es que puedes gobernar para y puedes gobernar contra. Y la forma de gobierno que están ejercitando estos señores es una forma de gobierno contra muchas personas. No es un gobierno para el pueblo, no es un gobierno para el bien común, no es un gobierno para el servicio público, es un gobierno contra las personas. ¿Por qué digo contra? Es evidente. Este es un gobierno que está yendo contra los intereses de los ciudadanos españoles, permitiendo que entren millones ilegalmente. ¿Por qué? Porque se carga el estado de bienestar, se carga su capacidad de ser atendido en la sanidad, se carga la posibilidad de vivir en un barrio en paz y en libertad, se carga la posibilidad de que sus hijos estudien conforme a unos determinados criterios que son los que quieren para ellos sus padres. Es decir, estamos hablando de que ellos tratan de imponer su modelo de vida, su sistema de vida, contra los otros, mientras que los demás, por lo menos desde luego Vox, y yo creo que el PP en gran medida, quieren gobernar para la libertad de los otros. Y están dispuestos a aceptar que los demás piensen de forma diferente, pero no están dispuestos, por lo menos Vox no lo está, a que te impongan su sistema de vida. Y nos lo están imponiendo en muchos aspectos. Yo creo que eso es lo que habrá que corregir en el futuro y lo que las generaciones jóvenes en España están demandando. Oiga, déjeme usted que me organice mi propia vida, vamos a respetar el principio de subsidiariedad, no me convierta usted en un esclavo, no me convierta usted en alguien sin esperanza. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. La realidad ya ha traspasado el muro, ya ha traspasado los diques, y la realidad los está ahogando a los que no querían. Los vientos de cambio. Vienen los vientos, pero hay muchas cuestiones, porque hay cosas que tenemos que afrontar y alguien tendrá que empezar a decir que hay que afrontarlas. Bueno, hablamos de la inmigración irregular y descontrolada, muy descontrolada. Es un tema muy difícil también, porque aunque pusiéramos unas políticas acorde con eso, desgraciadamente nosotros no somos Dinamarca, que cierra sus fronteras, está ahí protegida en mitad de Europa, y nosotros estamos en donde estamos. Entonces estamos en plena línea, en primera línea de la invasión migratoria. Nosotros lo tenemos más complicado, por eso tenemos que tener todavía más atención, prestar más atención todavía que el resto a ese tipo de problemas. Tenemos que poner todavía más atención, lo cual es propio de nuestro país. Es decir, es una singularidad de nuestro país que hace que un problema sea todavía más grave en el caso de España, es decir, más peligroso o más amenazante. Pero tenemos otros problemas, la cuestión de la transición energética. Es decir, como dice don Julio, se está legislando contra los intereses de los individuos, es decir, de los ciudadanos. Están haciendo que la factura de la luz se dispare, que la estabilidad de algo tan elemental que es la sangre que riega el músculo empresarial, financiero, industrial, de todo tipo, del trabajo, de cualquier actividad, que es la energía, esté siendo un problema de una dimensión inaudita. Nosotros tenemos gas para cubrir la demanda de los españoles durante 70 años en el subsuelo de Álava, y no se puede extraer porque lo prohíbe el majadero de la Moncloa. Entonces, es decir, nosotros tenemos que empezar a ser realistas, y eso no significa que usted se convierta en un salvaje que destroza todo, ¿no? Hoy en día todo se puede hacer bien, intentar que las externalidades negativas, como dicen en economía, pues sean las menos posibles, pero hay que pensar en eso. Hay que pensar también, por ejemplo, ayer anunciaba el gobierno cosas que dice, mire, primero tendrá que poner en orden la casa, pero no me haga usted barbaridades. Subir un 11% de las pensiones no contributivas, y subir otras pensiones, como si aquí se atara a los perros con longanizas. Primero tendría usted que poner en orden las cuentas, porque ¿qué ha ocurrido?
que para hacer ese anuncio propagandístico, que además es que es una locura, este país va directamente al precipicio, pues lo que nos anuncian también, por otro lado, es que van a meter un sablazo a las empresas y a los trabajadores en cotizaciones sociales de 8.000 millones. Es decir, oiga, mire, ya la gente tiene problemas de que su sueldo, en términos absolutos, no ha aumentado en 20 años. De hecho, en algunos casos incluso se ha visto reducido proporcionalmente. Entonces, vamos a ver, esa es la realidad. Entonces, además, Javier, todo el mundo es bueno, vamos a darte a ti, vamos a darte... No, mire, cosa, la realidad... Yo afronto la manera de gobernar de la siguiente forma. Usted es partidario de la sanidad pública, pa'lante, fenomenal, pero no a base de excluir una cosa de la que yo soy partidario, que es la sanidad privada, o la sanidad financiada públicamente, pero concertada. ¿Por qué usted tiene que acabar con todas mis opciones? O sea, ¿por qué usted me impone su sistema y su modelo de vida y su modelo antropológico? ¿Por qué usted me tiene que decir a mí que en el colegio tiene que ser de chicos y de chicas? ¿Por qué me tiene usted que decir a mí que la única alternativa que tengo es el coche eléctrico sí o sí? Sí, la deje usted que pero en temas, de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, pero en los temas de fondo, de libertad individual, de libertad de las familias, etcétera, ellos apuestan siempre por imponer su modelo. O sea, no es que yo diga, vamos a potenciar la escuela pública y tal, fenomenal, venga, yo se lo acepto, se lo compro. ¿Pero por qué me tiene usted que cerrar la mía privada? ¿Por qué me tiene que cerrar la concertada? ¿Por qué tiene que dedicar usted el dinero que es de todos a los modelos de educación que solo le gustan a usted? ¿Por qué en la sanidad pasa lo mismo? ¿Por qué me va a impedir usted que yo monte un centro privado sanitario? ¿Pero qué pasa? ¿Que los ciudadanos somos sospechosos? ¿La iniciativa de los ciudadanos es sospechosa? ¿Va contra el bien común, claro, la iniciativa de los ciudadanos? ¿O más bien forma parte del bien común, la iniciativa de los ciudadanos? Y además, don Julio, es todavía más flagrante cuando tú dices, bueno, vamos a ver, dejémonos a un lado las cuestiones ideológicas, lo cual es imposible, pero bueno, imaginemos que en un mundo ideal somos capaces de decir, oiga, vamos a ver qué es lo que funciona. Si la sanidad funciona mejor y se refuerzan porque hay una sanidad, digamos, de empresas privadas concertadas que prestan el mismo servicio o mejor, costando mucho menos dinero a las personas. Si es que ya se hace y realmente es cuestión de ver hasta dónde quiere llegar uno. En Suecia, lo que es el concierto sanitario, es decir, hay una sanidad universal, gratuita para todo el mundo, pero el Estado subcontrata buena parte de la atención sanitaria a empresas privadas, a clínicas privadas, porque le sale más barato. Aquí en España también se hace eso, lo que pasa es que en mucha menor medida. Por ejemplo, todo el tema de análisis de laboratorio, mucho se subcontrata a empresas externas, a laboratorios externos, privados, y no pasa nada. Y conforme los análisis se han hecho más complejos, ese modelo que dice pues usted, más se tiene que subcontratar. Ya se creó en la Ley de Sanidad del año 86, igual que en la Ley de Educación del año 85, esa colaboración pública o privada que entonces no se discutía por el gobierno socialista de Felipe González. Entendía que para prestar determinados servicios públicos puede ser igualmente deficiente de cara al ciudadano que se presten directamente por la administración, o vía concierto, vía convenio, vía gestión indirecta. Sin embargo, no sé por qué, de un tiempo a esta parte, pues una parte de la izquierda ha cambiado su mentalidad. Cambia con el felipismo, porque ahí es el guerrismo el que hay dos líneas en ese momento en el PSOE, yo lo recuerdo bien, que uno era, digamos, más al estilo sueco, es decir, bueno, tenemos un Estado socialdemócrata, por decirlo así, pero vamos a buscar la eficiencia de los servicios y de la economía y de lo que se gasta, ¿no? Es decir, que sea eficiente el gasto. Y ahí llega Alfonso Guerra, que es el que dice, de eso nada, esto es socialismo. Este tipo de tonteos lo dejamos. Sí, pero el guerrismo era minoritario en su día, y ahora ya parece que se impone un modelo de y se carga todos los servicios públicos tienen que estar prestados por funcionarios. Pero es curioso este tema, además, porque son los servicios públicos que les interesan a la izquierda, porque un servicio público que está externalizado al 90, 99, casi 100%, es el que tiene que ver con los servicios sociales, especialmente en la ayuda a la inmigración, y hay muchísimo dinero.
Entonces, esos servicios públicos prestados por empresas, aunque a ellos les molesta esta denominación, No, son ONGs, son entidades pero- privadas, ellos se llaman ONG, se llaman Sí, activistas, pero que etcétera. bueno, que al final En como definitiva, reciben son dinero, empresas, ¿no? como reciben subvenciones públicas, ya no Efectivamente. son entidades privadas. Entonces, esas empresas que reciben ese dinero, pues eso no les parece mal que siga en funcionamiento, les parece fenomenal. Entonces, esta es un poco la mentalidad. Que decía el don tema Julio, de las clínicas de abortos, tres cuartos de efectivamente, lo mismo. 3/4 de la misma. Bueno, Bueno, en el tema de pausa los abortos, publicitaria. No, pues si quieres lo dejamos para después de la pausa. Bueno, después de la Iba a hacer- pausa, iba a no, hacer- cierre el tema. No, iba a hacer un comentario sobre las clínicas abortistas. Que decir, es que ellos entienden que el aborto está bien, que se puede matar a la criatura sin problemas, y entonces legislan en ese sentido. Pero hay de aquel al que se le ocurra decir que un médico puede practicar una ecografía a la mujer para enseñarle cómo es su niño, para ver si igual se le ocurre no abortar. O hay de aquel, Ese comete un pero- delito. O hay de Es aquel decir, que tenga un reparo de conciencia, hay de aquel. Claro, Se tiene que ir a una lista, saber quién que es. hiciera una lista, que por cierto, si tú haces la lista de los que quieren practicar abortos, estás haciendo al mismo tiempo la lista de los que no quieren practicar abortos. Basta con hacer una, ya tienes la otra. Pero en cualquier caso, te están obligando a pagar los abortos. Sí. A los que pagan impuestos, les obligan a pagar los abortos, siendo que podemos pensar que eso es un crimen y que me están obligando a financiar un crimen. ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, ponga usted una casilla. Porque les da la gana, básicamente. Claro, porque claro, puede. claro. Y por supuesto, Bueno. bueno. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar de lo que yo había planteado y que por supuesto los tertulianos luego hablan de lo que les da la gana, que era el asunto de los acuerdos PP-Vox. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Ven a vivir la Navidad a Radio Libertad. Acompáñanos. Queremos vivirlo contigo. Tú eres nuestro mejor regalo. ¡Feliz Navidad! Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Radio Libertad te desea una feliz Navidad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9:02, 8:02 en las Islas Canarias. Yo pretendía hablar de los acuerdos PP-Vox, pero en las tertulias hay que dejar que los tertulianos digan lo que quieran porque es como queda bien luego la tertulia. Pero yo insisto, vuelvo otra vez al tema. Por ejemplo,
En Sevilla acaba de producirse un acuerdo para aprobar los presupuestos entre el PP, que gobierna el Ayuntamiento de Sevilla, y Vox. Claro. Y entonces Vox, pues al final ha logrado que se acaben las multas por zona de baja de emisiones en Sevilla y que a partir de ahora no se pueda empadronar a inmigrantes irregulares. Oiga, pues ¿qué quieren que les diga? Me parece que salen ganando todos los sevillanos, ¿no? Con lo cual, pues excelente que al final Vox le agarre de las pelotillas al PP y le imponga una serie de cosas. Es que ahí hay una cosa, si me permite, don Luis, es que hay, por ejemplo, hay gente que se pone muy nerviosa y se enfada porque dice, no, es que claro, cuando hay unas elecciones o simplemente un debate, entonces se escenifica, digamos, la confrontación en cuanto a partidos de PP y Vox. Entonces la gente dice, no, es que no deberíais pegaros y tal. A mí me parece perfectamente normal. Son dos partidos distintos y en el debate político se van a confrontar. Ahora, eso me parece normal, igual que me ha parecido muy bien que en Extremadura pues se confrontaran. Dicen, no, es que han estado más atentos a pegarse entre ellos que el PSOE, lo cual tampoco es verdad, pero el hecho de que dos partidos que son distintos tengan que disputarse el espacio político me parece, es lo normal. La cuestión está en que yo, como español, lo que me interesa es esto que ha dicho don Luis, que una vez se produce un resultado electoral y se consigue que Vox y PP sumen mucho más o más que la alternativa que todos consideramos ahora mismo muy perjudicial, que es esa izquierda loca unida con no se sabe qué, pues llegan a acuerdos. Ya verán, hagan ustedes como quieran. Usted tendrá que, como todo acuerdo, tendrá usted que llegar tendrá que dar y recibir. Usted, por eso no me gustó, me pareció, no es que no me gustara, me pareció una torpeza política de tres pares de narices, que nada más terminar el recuento electoral, Guardiola empezara a decir, Vox tiene que, voy a decir, ¿cómo que tiene? Baje usted el dedito, porque por lo pronto usted ha hecho una jugada que creía que era muy interesante, porque le han tomado el pelo dentro de sus propios asesores, le han engañado. Por cierto, a sus asesores, Guardiola, el que te dijera que no fueras al debate, ese es el traidor. Y el traidor es el que desde el principio tenía proyecciones diciéndole que la mayoría absoluta estaba a tiro de piedra. Ese es el que hay que decirle, oye, ¿tú cuánto cobras por darme estos consejos? Porque vas a ir de la calle, ¿no? Es lo que había que hacer. Vaya usted a la calle. Sí, yo lo que dice don Javier, yo creo que tiene toda la razón. Yo creo que es normal y natural que se confronten políticamente entre dos partidos si fueran lo mismo, entonces ¿qué sentido tendría? Hay dos partidos, entonces. Por otro lado, esa exquisitez que algunos dicen, no, ¿por qué se van a pelear? Eso, al contrario, se fomenta un debate. Yo creo que todo lo que sea debatir, desde luego también en procesos electorales, cosa que no hizo Guardiola, siguiendo un poco el precedente de Feijóo, me parece un error. Hay que ir ahí a hablar. Posiblemente perdió ahí 1 o 2 escaños. Pero eso no quiere decir, en mi opinión, que después de las elecciones se trata de llegar a un acuerdo si así, de algún modo, resulta del resultado de las propias elecciones, ¿no? Y sobre todo para eliminar una corriente política. Yo creo que Vox tiene que tener las ideas claras para dar esa imagen de partido coherente, de partido fiable, y en todos los sitios exigir algo parecido. Para lo cual, imprescindible tener grupos potentes a nivel central, que de algún modo generen unas opiniones para todo el territorio. Esto es una cosa que demanda mucho los ciudadanos, yo creo. Hay un partido político que dice una cosa aquí, otro allá. Yo creo que mucha gente vota a Vox precisamente porque busca esa unidad de actuación en todo el territorio nacional. Y esto no solo tiene que ser de boquilla, tiene que ser también exigiendo políticas concretas por personas expertas. La primera vez que se ve un presupuesto a nivel autonómico o municipal, una persona que no conoce de la materia, pues se quiere morir, lógicamente, porque parece una materia muy árida, muy gris. Incluso yo he oído decir a algunos, decir, oye, esto no hay quien lo entienda. Bueno, es que los presupuestos y en general todo el derecho administrativo es una profesión como otra cualquiera. Uno no puede ejercer de cirujano leyendo un libro en 3 minutos, ¿no? Uno, para ejercer de cirujano, tiene que desarrollar una profesión. Entonces, en idénticos términos, para saber leer, interactuar y exigir cambios en un determinado presupuesto, hay que ser un profesional del derecho administrativo, con conocimiento y con visión para todo el territorio nacional. Esos equipos, si
si no los tiene que irlos formando poco a poco para ir metiéndose en las entrañas de esos documentos administrativos y asesorar a los grupos regionales. A nivel regional, lógicamente, es más complicado hacer un grupo de expertos. ¿Os acordáis del mítico Barea en su día con Aznar? Pues algo parecido, efectivamente, algo parecido. No, vamos a ver, para mí hay una imagen que retrata un poco la discrepancia de fondo entre los planteamientos políticos de Vox y los planteamientos políticos del Partido Popular. Me encantaría sentarme con Abascal y con Feijóo y plantearles una serie de preguntas para ver cuál es su sistema de valores, el que van a aplicar a la legislación que harán cuando estén en el gobierno, y me gustaría saber cuál es también su criterio respecto a temas básicos, ¿no? Bueno, en el momento en que se produce la pandemia, hay una serie de personas que defendemos la idea de que la vacunación era un acto individual y libre. Y hay otra serie de personas que defienden lo contrario, defienden que la vacunación debe ser un acto obligatorio. Bueno, yo personalmente defendí que eso era un acto individual y libre, y Núñez Feijóo, por ejemplo, en Galicia, defendió que eso era algo obligatorio. Y como eran obligatorias una serie de comportamientos que luego se han demostrado ya meses y años después que no tenía ningún sentido haber aplicado aquel criterio. Se demostraron justo en el momento en que se impusieron. Más grave todavía. Bueno, pues me está usted ahondando en el argumento, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque si planteas por qué se pelean o por qué discuten o por qué debaten PP y Vox, pues te preguntas cosas tan sencillas como el PP cree, y lo ha manifestado su propio presidente, que el aborto es un derecho, que la sociedad ha cambiado y se ha manifestado directa y claramente como que el aborto es un derecho. Es decir, ha manifestado de forma pública que el niño por nacer no tiene derechos. Si el aborto es un derecho de la madre, el niño no los tiene. Es decir, no son compatibles los dos derechos. Es decir, el PP se ha manifestado en torno al tema, por ejemplo, de la carga fiscal, pues lo ha hecho cuando ha gobernado de forma también rotunda y clara. En Vox, en ese aspecto, tiene otro planteamiento diferente. Tiene el planteamiento de dejar que sean los ciudadanos los que decidan qué hacen con su dinero, en vez de que sea el Estado el que constantemente decida qué hacer con el dinero de los ciudadanos. Pero en muchas cosas hay una discrepancia de fondo que es muy potente. Una discrepancia de fondo que hace 10 años formaba parte del programa del Partido Popular. Muchos de los planteamientos que hoy defiende Vox formaban parte. Es decir, es el Partido Popular el que presenta un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto. Es el Partido Popular el que presenta un recurso de inconstitucionalidad tremendo y impresionante a la ley de matrimonio homosexual. A la ley de matrimonio homosexual. Es el Partido Popular el que presenta un recurso de inconstitucionalidad a la ley de memoria histórica. Y esos textos, si hoy los coges, dices, bueno, pero esos son los textos que están soportando, que están dando cobertura jurídica a la posición que tiene Vox en muchos de esos temas. Tan simple como eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y le ha ocurrido al PP, que tiene dos almas. Y ahora mismo dentro del PP están bullendo esas dos almas y están tratando de imponerse una de las dos almas. Hoy el presidente del partido ha impuesto una de las dos, pero muchos de los votantes, y eso se va manifestando cada día más en la propia fuga de votantes del PP, muchos de esos votantes tienen el alma de Vox, y eso al final está siendo reconocido por la realidad, que es lo que he dicho que se está imponiendo. Es decir, no está habiendo un cambio político porque sí, está habiendo un cambio político por algo tan simple como que la realidad se está plantando en la cara de la gente como un tsunami. La realidad está ahí y ha venido para quedarse. Yo le voy a hacer una matización. Venga. Porque sigue usted prisionero de un concepto que creo que es erróneo, que es que Vox es una especie de PP auténtico. El partido que defendía lo que el PP defendía, no, Vox no es eso, o sea, tiene una parte de eso, y en su origen, pues, hombre, sí, es una escisión del Partido Popular, se extiende a Abascal, Alejo Vidal Cuadras, pero luego Vox ha evolucionado y ahora es otra cosa, pues bastante distinta, en el sentido de que no atrapa voto
del votante desencantado del PP que dice, oh, el PP ha abandonado mis planteamientos ideológicos, sino que ahora Vox atrapa voto, por una parte de ahí sí, pero por otro lado le está quitando votos a la izquierda de manera brutal, porque Vox ha empezado a enarbolar una serie de causas, de banderas, a defender una serie de causas que el PP jamás había entrado. Yo le compro la matización, yo no trataba de, si me he explicado mal, lo lamento. No creo que hoy Vox sea una muleta del Partido Popular, en absoluto. Lo que sí creo es que el Partido Popular abandonó una serie de principios, y son además clarísimos, y Vox tiene hoy esos principios y defiende desde hace muchos años esos principios. Son principios que, insisto, están en consonancia con la realidad de las cosas, con la naturaleza de las cosas. Y el PP los abandonó. Eso no significa que Vox sea una especie de spin-off y de muleta, insisto, del Partido Popular. ¿Qué va? Vox está siendo extraordinariamente útil para que muchos de los debates que se habían sofocado, que se habían agotado en la vida política en España, están sobre la mesa. Imaginad qué sería hoy del debate político si todos fueran pro Agenda 2030, por ejemplo. Pues no habría debate. Nos lo imaginamos, basta ver Canadá y cómo está. Por eso digo, por ejemplo. Es decir, si todos fueran pro de Agenda 2030, pues no habría ningún debate sobre eso. Y los pescadores, los ganaderos... Yo creo que inicialmente Vox, los votantes de Vox, era una alternativa al Partido Popular, cuando surgió. Pero yo creo que ahora ya, yo percibo que los votantes de Vox ya son una alternativa al sistema político que tenemos. Y ahí entran gente que venía de otros partidos, no solamente del Partido Popular. Y sobre todo entra gente nueva. Gente que no tiene precedentes, que acaba de cumplir 18 años y les gusta como alternativa. ¿Por qué? Pues porque aunque quieran pretender en vender que Vox es un partido como, no sé, franquista, viejo, arcaico, no, al contrario, es el partido probablemente más moderno que hay ahora mismo en el tablero político español. Y eso quiere decir que a mucha gente le gusta la idea de la regeneración que proponen en muchos aspectos. Se ha visto ahora en Extremadura, pero en general siempre que interviene Vox plantea propuestas nuevas, plantea debates nuevos. Los partidos tradicionales apenas plantean absolutamente nada. Lo que hace es que los debates silenciados le da voz. O los debates silenciados los revive. Y los partidos tradicionales no hacen nada y se han acostumbrado a no hacer nada. Yo el año pasado, por estas fechas, publiqué en la Fundación Danaes un artículo diciendo que el año 2024 era el año de menor producción legislativa de la historia de la democracia española. Nunca en un año se habían aprobado solo 13 leyes. Para que haga una idea, el referente comparativo serían las comunidades autónomas, y entre todas las comunidades autónomas se han aprobado 150 leyes, por 13 solo el Estado. Una ley muchas veces no es para crear cosas nuevas, sino es para corregir lo que ya existente. Bueno, pues eso lo dije en el año 2024 por esta fecha. En el año 2025 podemos afirmar que ha superado el 2024 y solamente se han aprobado 12 leyes, de las cuales la inmensa mayoría son compromisos españoles derivados de directivas comunitarias de obligada transposición y de la producción legislativa que ha trascendido de este año 2025 como propia cosecha. Solamente podríamos calificar como dos. Una, al margen de la actualización del concierto económico con el País Vasco y del convenio con Navarra, que eso sí que lo sacan adelante con el apoyo de los nacionalistas, pues serían dos leyes lo que han aprobado, para que vean lo insignificante que es el debate político que se propone por parte de los partidos tradicionales. Esas dos leyes son una que tiene que ver con la creación de un organismo sanitario nuevo, que se aprobó antes del verano, un organismo que se supone va a velar por la sanidad y no sé qué historias, que evidentemente no nos hemos enterado los españoles, y es otro chiringuito más que se ha creado. Y una segunda ley que también está removiendo, sobre todo los profesionales del derecho, está removiendo todos los intestinos, que es lo que llaman ellos modernización del servicio público de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia le quitan el calificativo que le da la Constitución, que es poder judicial, y lo convierte en una materia administrativa. Deriva en una materia administrativa, como si fuera correos, estos son unos empleadillos más, y eso está ahora mismo para los juzgados que tienen implantación del 1 de enero, están removiendo todo. Para que se haga una idea, supone que los jueces
se quedan sin juzgado. Los jueces están como una especie de pool y por otro lado todos los funcionarios en otro pool. Y eso está provocando, desde hace un mes, voy a contar muchas cosas que todos los profesionales del derecho están viendo, un cambio literalmente de sillas entre funcionarios. O sea, es una revolución que, para contarlo y vivirlo allí. Los funcionarios van a hacer exactamente lo mismo, pero se han cambiado el sitio. Ya no dependen del jugador 17, ya dependen de un pool. Entonces su silla ahora mismo está en paradero indeterminado. Si flotan en el espacio. Entonces, eso han provocado debilitar la figura de los jueces y magistrados de este país, que están absolutamente de uñas con esta cuestión. Entonces, resumen, ¿qué es lo que han hecho durante el 2025? Darle lo que ellos querían a los vascos y a los catalanes, bueno, en fin, los representantes de estas tierras, tampoco quiero generalizar, y va a aprobarlo por ley, y en segundo lugar, pues crear otro nuevo chiringuito y seguir en ese proceso de demolición de todos aquellos poderes todavía un poco independientes que le están haciendo frente, como es el caso del Poder Judicial. Y remate de este año, Decreto Ley 16/2025, que se ha publicado esta misma mañana, cuyo primer artículo es un decreto ómnibus, regula muchas cuestiones, entre ellas la subida de las pensiones y otra serie de cosas que tendrán, en su caso, que convalidar el Congreso y, en definitiva, el señor Puigdemont. Pero el artículo 1 de ese decreto ley, por si alguno no se ha enterado, protección por enésima vez desde el año 2020 a la oligarquía ocupa, que pueden seguir en sus viviendas. ¿Y qué va a hacer el PP? El PP entiendo que tendrá que votar, bueno, ya votó a favor de este decreto parecido que se aprobó en enero del año 2025, ya votó a favor, pues bueno, lo revisten dentro de ese tipo de cuestiones y ante la duda, pues vota a favor. Pues yo creo que como vuelva votaría en contra. Como vuelva a votar a favor, yo creo que ya el PP PP puede cerrar la puede incorporar en el mismo decreto un montón de pero no deben de caer en esa trampa. Lo que tienes que hacer es votar en contra hasta que lo saquen. Oiga, depure usted este decreto porque si va con esto no lo puedo aprobar. Punto. Eso fue lo que pasó en el 2025. Entonces, no olvidéis una cosa, el Partido Popular está hoy presidido por un señor que afirma haber votado a Felipe González, ¿vale? Yo tengo 68 años y recuerdo lo que sentía por Felipe González desde que entró en el gobierno. Recuerdo lo que sentí cuando expropiaron Rumasa. Recuerdo lo que sentí cuando reprivatizaron Rumasa y se lo regalaron a los Cisneros y a otros cuantos amigos, algunos de ellos venezolanos. Recuerdo lo que sentí cuando descubrimos que habían montado un servicio paralelo para matar gente, no sé si lo recordáis, pero mataron a personas inocentes desde el Estado y con la cobertura del Estado. Sí, los GAL. Es decir, yo no sé a quién se le pasa por la cabeza decir que hubiera votado a un señor que corrompió la Cruz Roja, el Banco de España, los huérfanos de la Guardia Civil. O sea, es que no dejó una institución sin corromper el señor Felipe González. Y ahora me viene alguien a contar, 25 años después, que él votaba a Felipe González. Yo no podía verlo cuando salía por la televisión, sentía casi lo mismo que siento ahora por Sánchez. Es que la gente no tiene memoria o es que quiere quedarse... Es que es muy joven, Feijóo. No, es casi de mi edad, tiene 65 años. ¿Tiene 65 años? Sí. Se conserva muy bien porque ha vivido una vida bastante ¿Cómo puede alguien votar a una persona que puso desde el aparato del Estado en marcha una organización criminal para matar gente? Si me permitís, me gustaría volver. No me cabe en la cabeza. Voy a volver un poco, voy a ser un poco pelota con el jefe. Voy a volver a la naturaleza del debate original. Sí, no, pero es que me parece muy interesante. Sí, claro. Lo primero, hay una cuestión sobre los votantes de Vox. No existen los votantes de Vox. No existen votantes del PP. No existen votantes del PSOE. Existen votantes. Hay votantes. Pero votantes, sí. Ocasionalmente te prestan su voto y esperan a ver. Y luego a la siguiente vez, pues igual dicen, ala, pues para lo que has hecho me parece que no te vuelvo a votar. Y voto a otros. Es decir, esa es una cuestión que todavía cuesta mucho. Y esto creo que es algo que Vox y el PP, conjuntamente, yo en la izquierda no espero mucho, de los nacionalistas menos, deberían, dadas las circunstancias en las que está España, porque estamos en una situación límite, es decir, estamos para que este es un país viejo y los países viejos son muy resistentes, ¿no? Pero yo creo que ese es el planteamiento que tienen que hacerse, es decir, vamos a ver, la política, ya sabemos que estamos en un modelo partidista, donde los partidos tienen un poder excesivo,
y eso también convendría empezar a poner un poquito de freno, ¿no? Pero si el sistema es partidista, debemos tener conciencia de que aquí los votos, es decir, el protagonista es el ciudadano. Y empezar a plasmar eso a través del propio lenguaje, que es lo mismo que digo, acabar el símbolo con la Moncloa como símbolo, porque tiene una carga muy profunda, mucho mayor de la que parece, pues en este caso también. Los votantes no son de nadie. Por eso cuando a veces el PP dice, nos han quitado votos, a ti no te han quitado una full. Me va a decir otra palabra más gorda. Estoy de acuerdo contigo. No te han quitado nada, porque no te pertenecen nada. Es decir, tú estás aquí para proponer y en función de tus méritos y la confianza que suscites, pues recibirás un apoyo de los ciudadanos o no. Y ya si está. Defiendes los intereses de los ciudadanos, pues ahí tendrás de forma eficaz, te votarán. Y si no, pues te darán una patada en sales a la parte, ¿no? Y si les mientes, por regla general, te pasarán factura. Peor todavía. Entonces, todo este tipo de liturgias que hay en la España política informal, que no tiene que ver con lo que dice la Constitución y lo que es el modelo político formalmente, hay que empezar o sea, yo espero y confío en que Abascal y el partido que él lidera tenga también esa capacidad de reimpulsar la política en España en esa dirección, es decir, de un respeto escrupuloso a lo que es la representación, al principio de representación, es decir, no me perteneces. Es decir, y eso implica pues que si en un momento dado hay alguien que discrepa, pues tampoco se le ajusticie y se le haga una especie de linchamiento porque ha dicho lo que no se esperaba que dijera, ¿no? Entonces yo creo que todo eso en España es muy importante ahora mismo, es importantísimo. Es importantísimo, entre otras cosas porque la gente no nos damos cuenta. Aquí hablamos de la argentinización de España. Olvidaos de eso. Esto es una broma. La argentinización, comparado con lo nuestro, va a ser una broma. Porque Argentina, con todos los problemas que tiene una diferencia crítica con España, una diferencia que es atroz, o sea, a favor de ellos. Y es la pirámide poblacional. Es decir, la juventud que hay en Argentina. Es un país, en términos de media edad, muchísimo más joven que el nuestro. Es decir, tiene mucho más músculo de cara al futuro. Tiene mucha más gente que va a entrar en el mercado laboral. Tiene mucha más gente que se puede hacer cargo del Estado, de las cargas que pueda suscitar, tanto familiares, en lo particular, como en lo político. Y en cambio nosotros no. Nosotros somos un país muy envejecido, que nos estamos encaramando a un precipicio sin hacer nada de lo que mínimo que deberíamos hacer para poder afrontar esa tesitura con alguna esperanza de salir airosos. Es decir, no tenemos productividad, somos un país de una improductividad, con unas cargas estatales, laborales, una rigidez brutal. Cuanto más viejos tenemos y más partido tenemos que sacar a las mentes jóvenes o valiosas para que sean 3 veces más productivas que de lo que podrían ser, hacemos lo contrario, nos machacamos, los estamos machacando, estamos favoreciendo a las clases más pasivas. Toda la carga presupuestaria, todos los incrementos, todos los beneficios, todas las subidas, los engordes, digamos, presupuestarios van dirigidas a las cargas pasivas. Y a los que son contribuyentes netos, a esos leña al mono. Entonces, todo este tipo de cosas tienen que ver con el principio de una sociedad dinámica donde el principio de representación permite, don Julio, que la realidad se manifieste. Sí. Si usted no entiende eso, da igual, la realidad nos pasará por encima, pero no para bien, nos pasará por encima como una pisonadora. Sí, yo, en fin, lo que dice Javier tiene toda la razón en esos planteamientos que hace. Pero yo veo que la cosa está cambiando, empezó todo con la puñalada que supuso para el Partido Socialista la sentencia García Ortiz, porque el uno vendía que lo tenía absolutamente todo controlado y quien le hiciera caso no iba a tener ningún tipo de problema judicial protegido, y estaba protegido por él y ese manto, ¿no? Yo dimití 2 veces. Y a partir de aquí, claro, efectivamente, y a partir de aquí se está precipitando todo. Lo que ha pasado en Extremadura, de verdad, no le damos la trascendencia, el desgarro para el Partido Socialista, sobre todo en términos de pérdida de poder para ellos, es tremendo. Yo creo que ya están heridos de muerte, es cuestión de tiempo que se desangren, salvo que cambiaran las cosas, que es muy complicado que un partido convencional las consiga cambiar. Pero esto que ha pasado en Extremadura, en mi opinión,
tiene una causa fundamental, que es aquello que moviliza a los españoles prácticamente desde el principio de la democracia. Hay dos cosas que movilizan a los españoles, uno que es el tema económico, los ciclos económicos, de eso ha vivido siempre el Partido Popular, voy a venir yo a arreglarlo, pero una segunda causa también igual de importante que moviliza el voto de los españoles tiene que ver con la corrupción. El español es muy individualista, pero le fastidia normalmente que le roben en su cartera de manera descarada. Entonces, la corrupción que tiene el Partido Socialista no tiene precedentes. Da la sensación que vivimos una cleptocracia, es decir, un grupo de personas ubicados en el poder para parasitar de la misma. Y en este contexto no ha empezado todavía el tema. Estamos en los albores, en el principio. Fíjense lo que viene. Fíjense lo que viene en enero. Fíjense lo que viene en enero. Se nos olvidan ya muchas cosas. Lo voy a refrescarlas mínimamente. Se está diciendo presunta imputación de la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, por el tema de las mascarillas. Ese tema va avanzando, todo presunto, pero es una modus operandi, una dinámica de cóndor pasando por ahí, exigiendo la determinada empresa. De un eso por un lado. Puede venir el caso Air Europa, que sí, no por se supuesto. quiere convertir en una pieza separada, hay una resistencia enorme. Por supuesto, ahora estamos hablando... Pero, sí. Usted habla de la tercera autoridad, pero imagínese que ese caso sale adelante, es que voy a eso. Que fue aprobado por el Consejo de Ministros, es decir, es que pueden acabar imputando al Consejo de Ministros. Es que empezado por es María Jesús Montero. Efectivamente, hemos empezado por eso, pero es que la tercera autoridad del Estado, un presidente de Canarias, de una comunidad autónoma, hablando también con codo, exigiendo a la interventora que pagara de manera rápida o súbita a las empresas que eran mandadas desde Madrid. Pero es que luego hay otro tema, a mi modo de ver también puede levantar las ampollas terrible, imputación del PSOE como persona jurídica. Eso está también muy maduro. ¿Por qué? Porque tenían unos... Muy maduro. Ahí va. En esa línea. Sí. María Jesús Montero, por lo que hemos dicho, Chiqui Montero, mano derecha, tal. Y luego, por supuesto, el patriarca, ZP. El otro día ya le pillaron ahí en el Torreón y tal. Pero es que yo creo, y es lo que pienso que es un deseo para el 2026, con esto concluyo, que el que puede estar imputado perfectamente es el 1. Y digo por qué. En los años 90 se pudo imputar perfectamente a Felipe González por el tema de los GAL. Pero los que tenían línea directa con él no cantaron de quién era Mr. X. Barrio Nuevo, Rafael Vera, tenían línea directa, pero no lo dijeron. Sin ese testimonio era imposible imputarlos. Y oficialmente esto fue una organización, contaba don Julio, que la montaron Rafael Vera y Barrio Nuevo. No se lo cree nadie, pero no, el juicio no va sobre opiniones, va sobre pruebas, sobre hechos. Bueno, en este caso, hay más temas, entonces yo creo que había un elemento quizá patriótico, o las personas eran distintas, tanto Rafael Vera como Barrio Nuevo. Eso lo digo. Una cierta protección. Había una ley no escrita de que a los presidentes en la democracia bien, no se pero si hubieran hablado Barrio Nuevo, no hubiera tenido otra. Esto ha cambiado con Sánchez porque Sánchez ha cruzado el Rubicón. No, y el Sánchez tipo de personas no se está enfrentando al PP ni a la derecha, se está enfrentando al Estado. El Estado entendido como las personas que están. Pero termino. El tipo de personas que han tratado los vicios que tenían, la gente de que estamos hablando, José Luis Sábalos, Coldo, La Fontanera, etcétera, no van a decir en un momento determinado que todo era una instrucción directa, ya lo dijo el otro día incluso Aldama, de el 1. Si eso se produce en sede judicial, al Tribunal Supremo no le cabe otra que citar al 1, para que confirme, desmienta, se pronuncie sobre esa acusación directa. Le queda Estamos hablando de testigos cualificados. Puede citar al 1 para que comparezca voluntariamente como testigo, el 1 se puede negar. Pero en esas circunstancias lo normal sería que previa a esa citación, ya como imputado, dadas las acusaciones tan graves que recibe, tuviera que pedir el Supremo el suplicatorio del 1. Estamos hablando del año 2026. Esto es lo que le viene al Partido Socialista probablemente. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y vamos a ir a comentar otra noticia que yo creo que a don Julio Ariza le va a gustar mucho. Primeras sanciones en Estados Unidos para los censores europeos. Y quiero hablar un momento sobre lo de Hakuna que cantaban villancicos en la Puerta del Sol. Pues hable ahora. ¿Sí? O calle para siempre, sí. Bien. No, es que yo he puesto, tengo Twitter o X. ¿Lo sabe, don Luis? Lo sé. Tengo X. Julio Ariza TV, me parece que se llama. Y voy poniendo algunos mensajitos. Estoy aprendiendo a trabajar esto de... Un maestro aquí. Yo tuve Twitter y fui de las primeras personas que tuvo Twitter hace 2008
8, 9, por ahí. Y llegué a tener 70 y pico mil seguidores en Twitter, pero me insultaban tanto que dije, no, yo no voy a aguantar que esta gente me esté diciendo que me van a matar, que me van a matar. No. Y me di de baja. Entonces, y ahora he vuelto a retomar la cuenta esta de X. Y lo digo porque viendo cantar a Feijóo y Ayuso con los chicos de Hakuna en la Puerta del Sol cantando villancicos, a mí me dio una gran alegría que eso formara parte del espacio público, es decir, que la gente cante villancicos y cante lo que les faltaría más, tampoco que sea una cosa... Y que se incorporaran a esos cánticos Ayuso y Feijóo no me pareció casual, pero bueno, bien, oye, está mejor, ¿no?, que canten villancicos que hagan cualquier otra cosa. Lo que sí es importante es explicarle a Hakuna, y esto es lo que he puesto en el mensaje, que está muy bien eso, que canten villancicos, además música muy agradable, muy tal. Pero, ojo, que estamos hablando de los responsables de que haya 100.000 abortos al año en España, para lo que no hay oposición. 100.000 abortos. Estábamos hablando antes de realidad. La realidad demográfica española se vuelve a imponer y te vuelve a decir, oiga, que es que usted ha matado a 100.000 niños que hoy estarían en los colegios, en las guarderías, o serían ya adolescentes, o serían ya jóvenes. De hecho, y usted los ha matado. Coincide esa cifra, 100.000 abortos al año, con la diferencia entre nacimientos y muertes en España. Hemos perdido 100.000 personas porque hay 100.000 muertes más que nacimientos en España en estos momentos. Y les digo en ese mismo teniendo más muertes que nacimientos, 6 años llevas. Y en ese mismo mensaje de Twitter o de X, digo, ojalá que los chicos y los dirigentes de Hakuna expliquen a sus seguidores en qué consisten las leyes de los que tan entusiásticamente cantan con ellos esos villancicos, porque esa maravillosa música no puede servir para encubrir el mal. Está muy bien lo de cantar, pero la gente tiene que saber, tiene que distinguir. Pero en fin, si tenemos una emisora de la Conferencia Episcopal trabajando día y noche para criminalizar al único partido que se opone a las leyes de aborto libre y para defender de capa y espada... Ya, pero que un movimiento como Hakuna, que procede de un spin-off del Opus Dei, que teóricamente tiene una doctrina clara y sana, etcétera, que les expliquen a los chicos las cosas como son, simplemente eso. Es decir, que hay determinados políticos que hacen un daño objetivo a la sociedad, un daño moral objetivo. Bueno, pausa publicitaria. Entren en mi cuenta de X que les va a divertir, les va a gustar. Julio Ariza TV. Creo que sí. Sí. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar de las sanciones que ha aprobado hace nada, esta misma noche, Estados Unidos contra 5 personas, de momento, por las labores de censura de la libertad de expresión y los ataques a las redes que se producen en Europa. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Vive la magia de la Navidad en Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía, la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día, el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es el Toro Televisión. Cuando depositas plástico, metal y bricks dentro del contenedor amarillo, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Colaboran Ecoembes y el Ayuntamiento de Madrid. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata.
Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Ven a vivir la Navidad a Radio Libertad. Acompáñanos. Queremos vivirlo contigo. Tú eres nuestro mejor regalo. ¡Feliz Navidad! Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hace 12 horas que el secretario de Estado americano Marco Rubio anunciaba que, en vista de los intentos que hay en la Unión Europea y algún otro país occidental de censurar las redes y de castigar a las empresas americanas por permitir la libre opinión en las redes. Hemos visto, por ejemplo, con la multa de 140 millones que le ha puesto la Unión Europea a Twitter en un intento de presionar a Elon Musk. Bueno, decía Marco Rubio que en vista de los intentos de censura que se iban a empezar a adoptar sanciones. Una hora después, es decir, hace como 11 horas, 10 horas, la subsecretaria de Estado, subordinada de Marco Rubio, anunciaba ya las primeras 5 sanciones consistentes en que a partir de ahora tienen prohibida la entrada en Estados Unidos sin que se descarte posibles sanciones financieras más adelante. Tienen prohibida la entrada de Estados Unidos, pues por ejemplo, 2 personas que forman parte de una cosa similar a Neutral aquí en España, esto de Ana Pastor, pues una que hay en Alemania que se dedica, pues eso, a decir esto es un bulo, esto es discurso de odio, esto es no sé qué. Bueno, pues 2 de los dirigentes de esa organización alemana no van a poder ya entrar en Estados Unidos, tampoco van a poder entrar en Estados Unidos otros 2 dirigentes de otras 2 organizaciones europeas que simulan ser organizaciones privadas, pero luego realmente reciben financiación de las administraciones para dedicarse a hacer lobby para que la Unión Europea se dedique a hacer leyes para impulsar la censura digital en las redes. Y finalmente también censuran al excomisario europeo Thierry Breton. ¡Hombre! Ya ninguna de las 5 personas podrá entrar en Estados Unidos. No se descarta que eso se amplíe a sanciones financieras. Y ojo, no se descarta que la lista se amplíe, porque aclara la subsecretaria de Estado que estas 5 personas, ninguna ocupa en estos momentos un puesto de funcionario público en la Unión Europea ni de representante político electo. Dice, pero no descartamos ampliar la lista entrando a saco en los funcionarios públicos y en los representantes electos si no hay rectificación por parte de la Unión Europea en sus políticas censoras. Al final va a venir Donald Trump a defender la libertad de expresión en Europa. Ya vino Vance a Múnich hace relativamente poco y dijo lo que tenía que decir sobre la política represiva y censuradora de las instituciones europeas. Pregúntaselo a Orbán a ver qué opina también sobre la libertad de prensa y la libertad en general de opinión en Europa. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes? Todo esto tiene que ver, don Luis, como que la prensa en Europa, en España, está muy controlada. No nos engañemos, de hace muchos años, un proceso total de control del quinto poder que se llamaba en su día. Y entonces, claro, está surgiendo en paralelo una red de redes sociales. Cuarto poder, efectivamente. El quinto ya sería la quinta columna. Exacto. Bueno, pues está surgiendo en paralelo una serie de redes sociales de qué es lo que les molesta, les afecta, les incomoda, ¿no?, a todos los que están allí, ¿no? Entonces emiten ahí una serie de opiniones que son un poco dañinas para lo que hay, ¿no? Y todo esto es lo que están reaccionando con cierta virulencia. Un derecho humano como la libertad de expresión solo tenía que ser objeto de limitación por parte de un juez
y eso también lo dice la propia Constitución española, que dice que es la libertad de expresión no puede ser en ningún caso sometida a censura previa. Bueno, pues saltándonos esto a nivel europeo, a nivel español, es lo que se está haciendo. Están surgiendo organismos administrativos o organismos teóricamente privados, pero en el fondo subvencionados, que se dedican a decir qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Por tanto, corremos un cierto riesgo de anquilosamiento del sistema, de que no se renueve, de que no se regenere, y eso va a tener consecuencias muy negativas. Había un jurista griego, que lo voy a comentar, a este tipo de le gustan a usted, don Luis, se llamaba Zaleuco. Este señor no lo había oído en mi vida. Pues eso lo decía, es un señor que me hace gracia porque está como oculto por el sistema, y lo van a entender perfectamente. Este Zaleuco fue un señor que estableció un sistema, es un sistema legislativo, entonces la antigua Sicilia, lo puede buscar la gente en Google, en base al cual quien quería reformarlo tenía que presentarse delante de la asamblea con una soga, de tal manera que o se reformaba y se aprobaba o directamente se le ahorcaba. Con lo cual, lógicamente, el temor a cualquier tipo de reforma. Este Zaleuco que pasa de moda, desgraciadamente, yo creo que se va a volver a poner de moda. Es decir, todo aquel que se enfrenta con el sistema, o lo consigue vencer o tiene que ir con la soga y va a ser ahorcado, que es lo que está pasando, por desgracia, que lógicamente nos está inmovilizando en cuanto a los cambios absolutamente imprescindibles que necesitamos como sociedad. Bueno, que esto es un tema que ya lleva bastante tiempo, ¿no? Es decir, el intento de controlar un sistema, un entorno, vamos a decir, nuevo, que me hace gracia porque ya empieza a ser viejo el sistema de las redes sociales, ¿no? Lleva ya unas cuantas décadas. Ese intento de control basándose en que las nuevas tecnologías permiten no sé qué, no sé cuántos, que no son nuevas, que ya empiezan a ser viejecitas, pues demuestra que hay un interés que no tiene nada que ver con las nuevas tecnologías, que ese es el trapantojo del peligro de no sé qué, sino que es un intento descarado del control de la opinión pública. ¿Por qué? Pues oye, hay una cosa que es maravillosa, que a mí me gusta mucho, sobre todo de los jóvenes, es el meme. Convertir la política en un meme, no, pero la capacidad que tienen los jóvenes... cierta comodicidad, ironía. De desmontar al poder mediante el humor, o sea, de machacar. No hay cosa que más le moleste a un político que tiene ínfulas y que se considera una persona de mucho poder, es que se le ridiculiza con esa facilidad. Es decir, toda esa pompa, todo ese poder percibido, llega un puñado de jóvenes, hacen un meme, un puñado de memes y lo dejan en ridículo, lo ridiculizan, y eso es algo que molesta. Tú no sé si habéis leído el libro La broma de Milán Kundera, que es maravilloso, que explica... Me lo han recomendado y lo tengo pendiente. Es maravilloso porque es parte de eso, es decir, cómo el poder tolera, si hay algo que no tolera es el humor. ¿Por qué? Porque el humor lo ridiculiza, es decir, le quita ese aura de peligro, sí, de temor, entonces lo convierte en motivo de mofa. Lo desacraliza. Claro, y eso lo convierte, no hay cosa que más Qué bonita palabra, lo desacraliza, sí. No hay mayor temor que tenga el poder que sentirse... Por cierto, he leído una historia de Zaleuco y es un personaje al que a partir de ahora le voy a prestar atención. Hombre, por supuesto que sí. Hizo unas leyes y una de ellas era que si te cogían en adulterio te tenían que sacar los dos ojos. Sí. Y entonces cogieron a su hijo. Efectivamente, sí. Entonces el hombre, que era un hombre pues misericordioso pero justo, promovió una transaccional a su propia ley. Promovió que se le quitara un ojo a su hijo y otro a él mismo. Una propia transaccional a su propia ley. Le ofreció dos ojos, ciego. Uno al de suyo propio, efectivamente. Oye, normalmente son famosos los juristas romanos, pero vamos también... a ponerle un busto aquí, con mucho gusto. El busto es mío. A Zaleuco, porque es un tío con un par. Había muchos juristas griegos que a mí me encanta. Uno famoso es Dracón, que es el de las leyes draconianas, esas que son extremadamente rigurosas con temas muy concretos. Y a mí otro que me encanta, de los juristas griegos, era un espartano, era Licurno. Licurno lo que decía, que no solamente ley propia de los espartanos, es que las leyes... era un absurdo calificarlas como buenas o malas. Lo que tiene que hacer es cumplirse, que también haría mucha falta hoy en día, ¿no? Se aprueban muchas leyes y no tienen ningún tipo de cumplimiento, no hay estructuras para su cumplimiento. Bueno, Licurno decía que una ley buena es la que se cumple. Si no se cumple una ley, eso es una porquería. Por eso yo ahí discrepo, porque creo que el principio a veces de cuando una ley es injusta al propio sistema, incluso con su discrecionalidad, puede hacerla inoperante.
Y yo considero que eso no es que sea una práctica legítima, pero me parece que es muy sano a veces socialmente que, por ejemplo, un guardia civil ante una normativa absolutamente ridícula, como tiene la opción de multar o apercibir, opte por simplemente apercibir y que esa ley, de alguna manera, esa norma quede inhabilitada. Sobre el tema de leyes buenas, leyes malas, hay toda una disertación teórica preciosa de Martin Luther King, la carta desde la cárcel de Birmingham, donde él, pues, lo que dice es que, bueno, las leyes están para cumplirse, pero hay leyes buenas y hay leyes malas. Y el hecho de que estén para cumplirse no quiere decir que tú las tengas que cumplir. Es decir, si consideras que una ley es perversa, por ejemplo, las leyes de discriminación racial a los negros en el sur de Estados Unidos, entonces puedes incumplirla, dice, pero claro, sometiéndote a las consecuencias. Sometiéndote después a las consecuencias. Yo incumplo las leyes de discriminación racial y luego me pongo a disposición de la justicia para que me castigue, porque yo respeto la ley. Es decir, se puede respetar la ley cumpliéndola o incumpliéndola conscientemente, pero asumiendo las consecuencias. Hay un maravilloso pasaje en la película Un hombre para la eternidad, la historia de Tomás Moro, en la que el yerno, que es un tipo así muy apasionado y muy tal, y está, hay que ir contra Enrique VIII y tal, le dice el suegro, le dice, vamos a ver, tú para coger al diablo te saltarías todas las leyes. Dice, sí, por supuesto, con tal de coger. Dice, y cuando te hubieras saltado la última ley y el diablo se volviera contra ti, ¿en qué ley te ampararías? Sí. A propósito de lo que dice también, y bueno, ya que estoy hablando de juristas griegos que me gustan tanto, pues uno muy famoso que era Solón, que es ateniense, el más clásico probablemente de los juristas griegos, que decía que las leyes no se cumplen por propia voluntad. Las leyes se cumplen por el temor a las consecuencias de su incumplimiento. Y eso es una acción individual, en la línea que está comentando usted de Luther King. Oye, Solón, qué interesante, porque la ministra de Justicia se llama Tolón. Tolón. No figura gran cosa en el... Yo voy a hablar aquí entonces de cómo... ¿Qué es lo que pasa en determinadas cuestiones? Por ejemplo, pues yo qué sé, con la inmigración, otra serie de cuestiones. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de incumplir esas normas? Sí, pero permítame que le ponga un ejemplo. ¿Quién la va a cumplir? Permítame que le ponga un ejemplo de cómo hemos llegado aquí a superar a todos esos juristas griegos que a usted le encantan y mandarlos directamente al cubo de la basura. Y es que aquí se incumple la ley y además se pasan por el forro del castigo. Y le voy a poner un ejemplo. El caso del fiscal general del Estado. Amparado incluso por una asociación de fiscales, lo cual es más grave todavía. La suya propia. Una parte punitiva de la condena, que es la parte de la multa que se le impone, aparte de la inhabilitación, hay una parte que complementa esa parte punitiva y que tiene un sentido punitivo de disuasión, es decir, bueno, tienes que pagar las consecuencias no solo con la inhabilitación, sino también con tu bolsillo para que te duela. Pues ha llegado una asociación de fiscales y va a hacer un crowdfunding para que hasta esa parte punitiva de que le va a salir gratis a García Ortiz, más allá de lo que es su pero le sale gratis. Hemos llegado a un punto en el que hasta eso, pero le sale gratis, porque en la sentencia se dice una cosa que a mí me parece increíble, porque claro, normalmente la gente cuando habla de la sentencia de García Ortiz se posiciona a favor y en contra, y luego hay algunos que establecemos matices. Me parece muy bien el hecho que se le haya condenado, pero la pena que se le ha impuesto es que yo no la puedo entender. El artículo 417.2, que es el que se ha aplicado a este señor, prevé penas de prisión de 2 a 4 años, que creo que se aplicaría a cualquier profesional que tiene acceso a determinada información reservada y que la traslada por ahí a la opinión pública. Por ejemplo, un médico tiene acceso a información clínica sobre un determinado paciente político, lo traslada y ese señor va a la cárcel, sin ir más lejos. 2 a 4 años, que es lo que manda el 417.2. Pero es que en el tribunal, no sabemos quién mete mano ahí, dice que aplicando un artículo marginal del Código Penal, marginal en el sentido que se aplica a poco, el 66.6 del Código Penal, es un artículo que dice que si no hay circunstancias atenuantes y agravantes, por eso se tiran 50 folios descartando unas y otras, a partir de aquí el tribunal puede poner la pena en la extensión que considera adecuada en atención a las circunstancias, la gravedad del hecho, etcétera. Y entonces, aprovechando ese artículo, el tribunal motiva la sustitución de la pena de prisión por inhabilitación de García Ortiz, diciendo que este señor tiene una trayectoria ejemplar.
O sea, yo no puedo entender la trayectoria ejemplar de este señor cuando también ha sido objeto de diferentes condenas por el propio Tribunal Supremo con este precedente. Se lo traduzco porque hace eso el tribunal. Sí, sí. Pero segundo dice que la dignidad de la institución no merece que su jefe, fiscal general, pase por la cárcel. Yo creo que todo lo contrario. Eso es todo lo contrario. Todo lo contrario. La dignidad de la institución exige... ¿Por qué el Supremo ha hecho ese encaje de bolillos? Por lo mismo que hizo de rebelión, que lo bajó a sedición. Pero lo ha hecho básicamente para poder tener una sentencia 5-2, que es suficientemente contundente, en lugar de una sentencia 4-3. Claro, hubiera sido menos contundente y hubiera sido más contestada por el gobierno. Al final, pues lo que importa en este caso, ¿qué es? Que se ha declarado que García Ortiz era culpable. Se le ha dado un revolcón a Sánchez de 3 pares de narices y se ha lanzado a la opinión pública 2 mensajes. Primero, Sánchez no puede lanzar órdagos al Tribunal Supremo porque el Tribunal Supremo se los ve y se los gana. Y segundo, Sánchez tiene mucho menos poder del que aparentaba, con lo cual ha abierto la veda y ahora... pues no, esa parte es muy positiva, pero yo es que creo que este señor, al final, como decía don Javier, es que le ha salido gratis el tema, más allá de su propio puesto político como fiscal general del Estado, que vendrá otro que lo haré igual que él. Yo gratis no le ha salido, lo que digo es que ponía como una especie de anécdota. Gratis en comparación con lo que fija el Código Penal. Hasta la parte punitiva aquí nosotros, si se puede, el propio sistema, porque hablamos del fiscal general del Estado, el que intenta evadirse de ese coste punitivo, ¿no? Intenta que le salga gratis. No, pero yo no creo. Yo creo que la sentencia, y lo escribí así antes de que se supiera cuál iba a ser el sentido, yo creo que esa sentencia, ese es un punto crítico del periplo, del ciclo político, así es un punto crítico. Yo creo que en el momento en que se produce la condena de culpabilidad del fiscal, es cuando empieza a haber alguna probabilidad de que el Estado de Derecho sobreviva a esta vorágine política en la que está desafiando. Que ese Estado de Derecho es lo que nos protege a nosotros. Ojo, no es una cosa abstracta. Bueno, ¿cuál ha sido la noticia que para ustedes ha sido más importante en este año? Ya sé que debería preguntárselo la semana pasada, pero todavía quedan días del año. Ninguna. Donald Trump. ¿Usted también lo cree? A cambio del mundo. Son muchas, es que son demasiadas. No sabría escoger ninguna en concreto, pero yo quizá como histórico, me pareció muy histórico, ya veremos, el que al final en el Oriente Medio se sentaron todos en una mesa. El acuerdo de paz en el Oriente Medio. De paz, yo creo que marcó... O sea, Donald Trump. Bueno, y más cosas. No, Donald Trump. El final del WOC. Pues si ponemos eso, me parece una vergüenza cómo está llevando las negociaciones con Putin en Ucrania, también hay que decirlo. Uno va por lo otro, me parece. Trump, pero es una noticia pésima del año para mí. O sea, decir, no, ha dicho importante, no buena ni mala. Hombre, hay un antes y un después de Donald Trump. Está ejerciendo. Normalmente estamos acostumbrados en España y en general en Europa a políticos que no ejercen. Este señor ha llegado con las ideas claras y está desplegando una serie de políticas, gustarán más o menos, pero son sus políticas por las cuales le han votado. Entonces, en ese sentido, me parece que no tiene precedentes. Acordamos del anterior presidente de Estados Unidos. Precedentes sí tiene. Ronald Reagan es un precedente últimamente mayor me refiero. A mi juicio bastante mejor. Últimamente me refería. Bueno, pues vamos a invocar a nuestros compañeros para que nos traigan la opinión de los oyentes. Les planteo a ustedes la pregunta para que puedan también pronunciarse. En la encuesta de hoy preguntábamos: ¿cree usted que PP y Vox llegarán a un acuerdo en Extremadura? Y dábamos 4 opciones: sí y me parece necesario, sí y no me gusta nada, no y me alegro de que no lleguen a un acuerdo, y no y lo lamento mucho. Sí, y me parece necesario, igual que en Extremadura, que en cualquier otro lugar llevarán adelante. Ahora que se peleen en las elecciones y que cada uno ponga las diferencias en la mesa lo más claramente posible. Me parece que es lo que deben hacer y ya está. ¿Y usted? Sin ningún tipo de duda la opción primera. Yo creo que es lo que han votado los ciudadanos. Los ciudadanos han votado al 100% Partido Popular y han votado poder de influencia en Vox, hasta el punto de que ha duplicado sus votos. Por tanto, el Partido Popular no puede y no debe de prescindir, yo creo, de los que legítimamente representa a Vox y por razón por la cual le han votado. Por tanto, tienen que ponerse de acuerdo y arrancar ese gobierno. Otra cosa es cómo evolucione el mismo y los compromisos que se puedan incumplir, etcétera, dado los precedentes de la señora Guardiola. Pero esperemos que todo vaya bien y una coalición sólida por beneficio de los extremeños. ¿Y usted, don Julio? Sí, la 1. La 1. Sí. Sí, y le parece necesario. Sí.
A mí me parece necesario. Pues yo no sé qué habrán votado nuestros oyentes. Bueno, sí lo sé porque lo he mirado, pero... Don Luis, que se note que es Nochebuena. Doña Carmen Carbonell. La ya está otra concordia, vez la aquí. paz, la felicidad, eso es lo que nos trae nuestra audiencia, que dice que sí, que es necesario, que PP y Vox van a llegar a un acuerdo en Extremadura, que va a haber entendimiento. Ya les digo que estamos muy contentos con este espíritu navideño. Pues sí. Es que somos así, somos de mano tendida, de diálogo, pero sobre todo de libertad, que por algo se llama así nuestra emisora. En fin, les doy los resultados. El 54% dice que sí que es necesario, hay un 19% que dice que sí, pero le fastidia, hay un 14%... 54% que sí y es necesario, un 19% que dice que sí, pero que le fastidia que lleguen a un acuerdo. Un 14% que dice que no, afortunadamente, y hay un 13% que dice que no van a llegar a ese entendimiento y que lo lamentan. Caramba, pues hay bastante disparidad de opiniones. Sí, así está Curioso. la cosa. Yo creo que cuando se sienten ya a cenar esta noche, pues ya sentarán las bases para lo que puede ser un principio de acuerdo o todo lo contrario, que a veces las cenas de Nochebuena acaban en tragedia, que siempre pasa que hay algún comentario fuera de tono, así que hoy les invitamos, como siempre, a la paz y a la concordia, que es lo que toca. Paz y amor, paz y amor. Paz y amor. Voy con comentarios, don Luis, de Twitter. Ricardo Hernández dice, yo creo que finalmente sí, no se pueden permitir otra cosa, pero tardarán mucho en hacerlo, tal vez 2 meses. Hay que decirle a Ricardo que hay una fecha tope, que es la del 19 de febrero, que sería pues el momento en el que si no se ha convocado ese Si no se ha gobierno, elegido presidente. exacto, se tiene que convocar elecciones y tendrían que Pero ir a vamos, las urnas en abril. No vamos a tardar tanto, porque la fecha límite de constitución del Parlamento extremeño es el 20 de enero, con lo cual antes del 20 de enero ya el acuerdo tiene que estar cerrado, porque el 20 de enero hay que elegir, para empezar, la mesa de la Asamblea, que es una cosa fundamental. Entonces, y por supuesto no va a haber acuerdos parciales de pacto ahora la mesa y luego ya vemos el gobierno, no, vamos a llegar ya con todo cerrado a esa fecha. Bueno, más comentarios, don Luis. Mabel Mateo 996 dice, es que si no lo hacen tendrán un gran problema, sobre todo un problema de imagen en toda España. Recordemos los siguientes comicios que están próximos, los de Aragón ya convocados para febrero, para el 8 de febrero, y los de Andalucía en primavera. Eso lo que viene, que luego viene detrás otras muchas cosas. Ana PH dice, Un momento, Aragón el 8 de febrero, Sí. pero luego va Castilla y León en marzo, a finales de marzo. a finales de marzo, Y en luego primavera supuestamente Andalucía Andalucía. es finales de mayo. No está convocada todavía, don Luis, está anunciada para primavera, pero... Vamos, que tenemos 3 elecciones en cascada ahí. No, si no vamos a parar, esto hasta el 2027 va a ser un sin vivir, la verdad. Bueno, más comentarios. Este que os decía era de Ana P.H. Sí, vamos a vivir el inicio de la película de Guateque. ¿Se recuerdan ustedes El a Peter trompetista. Sellers, el trompetista? Corneta, Le empiezan a tirar corneta, tiros y entonces el tío parece que se muere, se levanta otra vez y otro, con lo cual Sánchez le acaban de hacer en Extremadura y el tío sigue con la corneta. El 8 de febrero otra vez, otra andanada. Estamos loquísimos. Bueno, como os decía, este comentario de Ana que dice, es necesario que pacten, supongo que intentarán pactar con todos los demás antes que con Vox. Y cuando no le quede otra, pues María Guardiola agachará las orejas y no le quedará más que sentarse a la mesa. Vamos con las publicaciones de YouTube rápidamente. Manuel Ramírez Gamisans 422 dice, con el PP ni a recoger una herencia, no queremos más socialismo. Tony Montana 3444 dice que deben pactar PP y Vox siempre que se deroguen las políticas woke y las de la Agenda 2030. Claro. Y si no, pues que pacten con Es el lo PSOE. que ha pasado en Valencia y lo que tiene que pasar en Extremadura, claro. Y lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Sevilla, con el Claro. acuerdo que ha cerrado doña Cristina Peláez. Claro, nos dice Tony Montana que si quieren Agenda 2030 y políticas woke, que pacten con el PSOE, que es la tendencia que dice que tiene el Partido Popular en cuanto pueden. Jolly 2023 dice que Extremadura puede ser el laboratorio donde el difícil encaje entre PP y Vox que tanto necesita España termine siendo posible. La piedra está en el tejado de Santiago Abascal y toca mover ficha. Vox tiene que evolucionar y ser la solución, no el problema. Esta es la lectura que nos hace Jolly en las publicaciones de YouTube. Y dejadme 2 comentarios del chat de YouTube, a quienes de paso les damos las gracias por acompañarnos todos los días también en esta Nochebuena. Marite Rodríguez dice que en la encuesta hoy falta el no lo sé, que por primera vez es lo que ella hubiera votado. Yo del no lo sé Vaya. soy fan, del no me importa no.
pero del no lo sé soy fan porque es verdad que la cosa está complicada. Y termino con un comentario de Matrix que dice: yo diría que el bipartidismo es el responsable, pero los culpables son las personas que les votaron y que les siguen votando. Así que estos son los resultados que deja el bipartidismo en Extremadura. La veo muy socrática. Bueno, es que es el espíritu navideño. Solo sé que nada sé. Bueno, muchísimas gracias, don Julio Ariza. Muchísimas gracias, don Javier Venegas. Gracias, don Alberto Serrano. Gracias, lo de Javier Ortega Smith. Pero bueno, ya el lunes. Bueno, tampoco he comentado las modificaciones que ha habido en el comité directivo del PP cuando se han producido, ¿no? También es verdad. Don Julio, el lunes no, el viernes, que nosotros tenemos programa. Sí, mañana no, que tenemos emisión especial por este día de Navidad. Aquí estaremos, pero el viernes aquí estaremos, el día 26. Le esperamos. Claro. Bueno, gracias, feliz Nochebuena, feliz Navidad a los 4 que están aquí y a todos los oyentes. Y pues vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a encarar el final del programa. ¿No cantamos un villancico así? No le parece a usted. Sí, hombre, sí. No, ¿Que queréis seguir teniendo audiencia? Ya le llevan al recién nacido mantilla, pañales, faja y calcetín, porque llegan los fríos de enero y el rey de los cielos está por vestir. Ese es mi villancico favorito. Bonito, sí, señor. Además, es que no es nada lo mal que canta para lo bien que desafina. Efectivamente. Era una broma, Era una broma. Venga.